Les decía que es un lujo poder continuar esta charla, este debate, y agradecer a cada uno y a cada una por su tiempo y sobre todo a estos expositores que tenemos hoy para debatir un poco todas estas ideas y bajarlas al territorio, a lo que ocurre en la Argentina, y conocer un poco de quienes han estado, podemos decir, en la trinchera del derecho ambiental. Hablaban antes de derecho internacional público, de derecho penal, y yo creo que si uno va viendo cómo va evolucionando el derecho ambiental, podemos decir que se va expandiendo y va absorbiendo de todos estos derechos para dar un poco una respuesta a esto que es el desafío del derecho ambiental, de la protección del ambiente. Así que la idea es poder escuchar a los especialistas. Primero los voy a presentar a todos y vamos a escuchar sus exposiciones y si tenemos tiempo vamos a ver si llegamos a abrir a preguntas. Tenemos el lujo de contar con la doctora Graciela Camaño, que es abogada, es política argentina, especialista en derecho ambiental, ocupa actualmente el cargo de diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. También contamos con la presencia del doctor Blas Matías Michienzi, fiscal de primera instancia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una unidad fiscal especializada en materia ambiental. Al doctor Gustavo Costa, a mi izquierda, es juez federal de Cámara, profesor de posgrado en Derecho Penal Ambiental y directivo de distintas organizaciones. Y también vamos a presentar a la doctora Silvina Andrea Alonso, que es docente, que es investigadora en ciencias penales y secretaria del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y representante de un proyecto de CID de ecocidio como crimen internacional, allá en la punta. Así que, si les parece, los escuchamos en este orden y dejamos abierto para preguntas. O soy muy petiza o esto es muy alto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación que me cursaran a efectos de participar de estas dos jornadas, que son para mí sumamente interesantes e importantes. Agradecerle a las universidades, por supuesto, que han incorporado en el debate académico un tema que lamentablemente en el debate parlamentario no está presente. Yo quiero poner en claro dónde estoy parada respecto al tema de la crisis ambiental que vivimos, porque me parece que sería interesante que sepan quién soy, por lo menos a partir de algunas definiciones. Creo que el gravísimo problema de crisis ambiental que tenemos es producto de un modelo de producción y de consumo. Mucho se habla de la necesidad del cambio cultural, pero la matrix de consumo y de producción que tiene la humanidad es lo que ha provocado esta enorme aceleración de algo que en materia climática ocurrió desde que el planeta es planeta. Hace unos 200.000 años, dicen los científicos, que nosotros somos el producido de un caldo de calentamiento global, o sea que no debería asustarnos lo que pasa. Pero lo que sucede es que se produce en términos temporales tan breves que, bueno, lo tenemos y cada vez más presente en lo que son los eventos extremos. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces qué hay que hacer? Hay que hacer algo más que decir que esto es un tema cultural. Hay que cambiar la matriz de producción y de consumo de la humanidad. Y ahí todos estamos involucrados.
No se trata solamente de una legislación que tenemos que hacer y que nos falta. Se trata de algo que es mucho más grande como misión de aquellos que habitamos el planeta desde la especie humana. Porque los otros que habitan el planeta lo han tratado de la mejor manera que pudieron para adecuarse a las locuras nuestras. Creo que además hay una cuestión que nos ayuda mucho a entender el problema, que es el enorme avance tecnológico que tiene la humanidad en los últimos años. Hoy es imposible hacerse distraído, por la sencilla razón de que los sitios de las más prestigiosas academias y lugares de observación científico están a disposición de todos. Cualquiera de nosotros podemos acceder a la Organización Mundial de Meteorología y sabríamos fehacientemente que de cuándo empieza la niña, cuándo termina, cuándo empieza el niño, cuándo termina, qué porcentaje de riesgo tenemos de que esto se traduzca en desastre ambiental. O sea que no se justifica tampoco que la gobernanza de los países no contengan estrategias en materia de riesgos y estrategias en materia de resolución de estos enormes problemas que ocasionan los eventos extremos. Pero bueno, yo siempre digo que el punto inicial del conocimiento del hombre respecto a la destrucción del planeta, yo lo ubico en 1972 porque fue el día en el que firmamos en Estocolmo una carta que decía que estábamos en problema. O sea que si después la seguimos careteando, como dicen los chicos, ya es un problema de cada uno de los gobiernos del mundo y de la ambición de producir para tener mayor rentabilidad. Dicho esto, diré qué sucede con el derecho penal argentino. Bueno, Argentina está atrasada en su regulación penal. Solo tenemos tipos penales especiales en 4 leyes puntuales. Tenemos tipos penales en la Ley de Residuos Peligrosos, una ley que es inentendible para todos. Tenemos tipos penales en la Ley de Fauna Silvestre, en la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y en las carreras de galgo. Porque, bueno, un día las asociaciones de galgo fueron lo suficientemente fuertes como para venir a presionar al Congreso con un tipo penal bastante rudo, por cierto. El tema está en la Corte. En el Código Penal no hay protección ambiental, y esto lo tenemos que decir con todas las palabras. Nuestro código es un código viejo, que no ha tenido ningún tipo de visualización completa, más que algunos intentos. Es decimonónico y por lo tanto antropocéntrico, y lo que hace es proteger al hombre. Cuando habla del ambiente o de alguno de los elementos de ambiente, es al solo efecto de la protección del hombre. Por eso, bueno, penaliza el envenenamiento de las aguas para proteger al hombre. Ni siquiera dice los seres vivos, dice los seres humanos. O sea que los animales, que son los seres vivos del planeta junto con nosotros, pueden morir tranquilos, no hay delito cometido. Frente a esta carencia, yo creo que cobra una vital importancia el artículo 32 de la Ley General del Ambiente. Porque el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, en consonancia con el artículo 41 de nuestra Constitución, modeló el juez ambiental. Y creo que este no es un tema menor, porque lo que hace el artículo 32 de la Ley General del Ambiente es convertir a ese juez clásico, pasivo y espectador en un juez con responsabilidad social, un juez que tiene que tener un alto perfil, que tiene que respetar el debido proceso legal, tiene que respetar la garantía en el juicio, pero tiene que buscar fundamentalmente ese difícil equilibrio que hay entre no permanecer pasivo frente a la injusticia social de la afectación del ambiente, ni tampoco tan activo como para invadir jurisdicciones. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque lo que está en juego son los derechos humanos, que es el derecho ambiental. La realidad es que el derecho ambiental
fue concebido en esa última generación de reformas constitucionales, en donde esos derechos de tercera generación que nuestra Constitución proclama, tienen esa mirada de estar contenidos en tratados internacionales como derechos humanos. El derecho al ambiente es un derecho humano y esto también está en discusión en los organismos internacionales. Está en la esfera social de los individuos, o sea, está en la calle. Es un derecho del pueblo, de la comunidad en su conjunto, muy particular porque no es un derecho privado, pero tampoco deja de serlo, no es un derecho público, pero tampoco deja de serlo. Es otra categoría de derecho. Por eso, en este tipo de derechos, en los derechos de tercera generación, es tan importante la información y la participación ciudadana. Por eso tenemos Escazú y Arauz en los dos continentes, en Latinoamérica y el Caribe, Escazú, y en Europa, el convenio Arauz. Se alojan en el interés general. Se supone que el interés general es el interés que debe coincidir con el interés público. Ahora, el tema es que el interés público es el que debe ser observado y cubierto por aquellos dirigentes políticos circunstanciales en el poder y que tienen poder representativo. O sea, se supone que quienes tenemos que velar por ese interés público somos los diputados, senadores y el Poder Ejecutivo. Pero esto no siempre coincide. Es más, muy seguidamente vemos cómo el interés general no coincide con el interés público. Bueno, a las pruebas me remito. Lo que nos está pasando es eso. La dirigencia política ignorando el interés general para convertirlo en interés público. ¿Qué pasa cuando pasan estas cosas? Miren, pasan dos cosas. En el caso del derecho ambiental, el artículo 32, la forma de mirar el derecho ambiental hace que posibilite la actuación del juez. Y entonces lo que hacen los ciudadanos cuando se ven interpelados por los temas ambientales es acudir a la justicia. Y la justicia le tiene que responder. Y si no, hace lío. También lo vemos. Lo vemos de manera brutal. En algunos conflictos ambientales lo estamos viendo de manera brutal. Vemos gente que prende fuego edificios públicos. Ese es un interés general que no se transformó en un interés público porque algo pasó en el medio que tuvo que ver con quien debió haber interpretado ese interés general. Cuando la persona va al juez, el juez tiene la obligación de actuar. Antes, los intereses estos se denominaban, a la hora de analizarlos, cuestiones políticas no justiciables. Ahora ya no son más cuestiones políticas no justiciables y los jueces, interpretando el artículo 32, tienen que actuar. Y si el legislador no actúa, el juez tiene que actuar. Miren, en el Congreso duermen el sueño de los injustos, digo yo siempre, alrededor de 25 iniciativas de legisladores para que tengamos derecho penal ambiental. Esto significa 25 proyectos que tienen diferentes características. Hay 2 proyectos de código penal que han incorporado capítulos ambientales. Uno es el que modestamente hemos escrito desde el Frente Renovador y otro es el que ha escrito, entre otros, el doctor Boriski en el gobierno anterior. De todos estos proyectos que hay en el Congreso, podemos contabilizar la firma de 56 diputados en lo que hace la Cámara de Diputados. 1/3 de la Cámara de Diputados mostró con su firma el interés de que tengamos un derecho penal ambiental. De estos, porque vamos a ponernos en el tema que es ecocidio, solo tenemos
4 proyectos en diputados y un proyecto en Senado que podríamos distinguir como que tienen algún tipo de contenido que podemos vincularlo a la definición de los expertos. El senador Solanas en 2017 hablaba de daños sin posibilidades de recompensación o de características catastróficas. El diputado Godoy en 2006 toma aspectos cuando menciona agravantes por extinción. Por extinción. No es autónomo lo que propone el diputado Godoy. La diputada Bianchi agrava cuando haya deterioro o riesgo irreversible o catastrófico. El diputado Sartori agrava gradualmente de 1 a 4 años con la alteración, de 3 a 8 con el daño y de 4 a 12 si el daño es irreversible. Y humildemente tenemos un proyecto que lo hemos presentado por segunda vez, además del, por supuesto, capítulo del Código Penal, en el que proponemos un título autónomo, el título 14 en el libro segundo, que lo llamamos Delitos contra el ambiente, la biodiversidad y la naturaleza como bienes jurídicos penalmente protegidos. 3 capítulos, algunos artículos muy interesantes. Nosotros tomamos la legislación brasilera para darle una responsabilidad penal al funcionario que autorice evaluaciones de impacto ambiental que no sean correctas o que tengan consecuencias no queridas, o sea, es imprescindible que haya responsabilidad por parte del funcionario público, pero lo que hace a la definición del artículo correspondiente al agravamiento, porque la realidad es que nosotros tenemos yo tengo un equipo de asesores en donde a veces gano y a veces pierdo. Yo quería ecocidio ahí, no ecocidio, bueno, ellos son un poco más profesionales que yo y entonces muchas veces me hacen aterrizar y además fueron todos contra mí y tuve que conformarme con un agravamiento. Porque al no estar tipificado el delito ambiental en el código, es difícil hacer la figura autónoma. No tenemos el delito y vamos a tener una figura autónoma. Entonces lo que hicimos también es de alguna manera establecer ese artículo 317, donde textualmente decimos que si de las conductas previstas en el título 14 resulta la destrucción, el daño permanente o duradero de bosques nativos, glaciales, humedales, lagunas, esteros, pantanos o el equilibrio de la biodiversidad y los ecosistemas naturales protegidos de acuerdo con la normativa ambiental nacional y provincial, la pena será de 3 años a 10 años. Y además introducimos definiciones claras, ¿no? Destrucción o daño permanente es el daño que resulta irreversible o de imposible recomposición. Daño duradero es aquel daño, efecto dañino que es susceptible de extenderse por espacio de al menos, nosotros pusimos 30 años desde el momento en que la conducta tuviera lugar por algunas nefastas experiencias que tenemos, de algunos pits abiertos en la montaña que todavía están esperando el sueño de los justos para que lo cierren o hagan algo. Y para el caso de la intervención de funcionarios públicos, agravamos la inhabilitación por el doble del tiempo y extendemos también a representantes, administradores, directores, gerentes, síndicos que hubieran intervenido en el ilícito penal por una persona jurídica. También eximimos de la responsabilidad por los mismos hechos aquellos aprovechamientos que se realizan en superficies menores de 10 hectáreas y que sean de propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores y obedezcan a situaciones consuetudinarias o por razones obvias de preparación de siembra y cultivo de granos básicos para su subsistencia, en la medida en que medie el aviso a la autoridad competente. Bueno, yo, para decir que es posible legislar ecocidio en la Argentina, me agarro del Estatuto de Roma, porque el Estatuto de Roma, en realidad, ¿qué me enseñó a mí? Leerlo bien y buscar. Que el Subcomité para la Prevención y Discriminación de la Protección de Minorías sí quiso meter la palabra ecocidio. Y es muy interesante el discurso del miembro informante de ese subcomité, porque él, en realidad ahí había como una suerte de necesidad de meter etnocidio y ecocidio ambiental. Y él es muy contundente en sus definiciones. Bueno, el pobre consiguió, y muy bien que lo haya conseguido, el 8, inciso B, apartado 4,
que es el ecocidio en tiempos de guerra. Y hay algunos antecedentes que lo quiero poner de relieve para ponerlo en conocimiento, que de esto se trata en este tipo de reuniones. Todos mostramos todo lo que tenemos para compartirlo y pelear todos juntos. Hay un pedido del 3 de septiembre del año 19 de Vanuatu y Maldivas que se presentan y piden la modificación del Estatuto de Roma como estados. Yo creo que es muy importante. Son dos estados que, conforme a las reglas del estatuto, van a pedir que se modifique y se incorpore ecocidio. Y después a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de países que tienen la figura del ecocidio. Se los menciono. Vietnam. No me sorprendió porque realmente si hay alguien que puede hablar de ecocidio son los vietnamitas. Y yo digo siempre que son los que de alguna manera abrieron las ventanas a las locas ambientalistas. Armenia, Colombia, Francia, Georgia, el estado de Jalisco y el estado de Chiapas. Nosotros tomamos mucho del estado de Jalisco en nuestro proyecto. Reino Unido, Rusia, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán. La Unión Europea tiene una recomendación muy interesante, la P97A del año 2022-0041, que le recomienda a sus Estados miembros a reconocer el ecocidio. La Unión Europea tiene un firme compromiso, por razones obvias, uno de los continentes que creo que va a ser más afectado por el cambio climático, y tiene incluso estrategias comerciales en el tema del cuidado del ambiente. Con proyectos está Bolivia, está Chile, está España y estamos nosotros. Ecuador es interesante porque si bien no lo tipifica como ecocidio, sí tiene la descripción acertada y tiene la pena correcta. Yo quiero poner de relieve la posibilidad de aferrarnos a una buena definición. Para nosotros fue muy importante el trabajo de la fundación que usted representa, porque realmente encontrar un ámbito en donde especialistas en todas las especialidades del derecho se puedan poner de acuerdo para darnos una definición, más allá de la suerte que corra todo el trámite, que seguramente seremos muy viejitos cuando lo veamos que florece, digo, es muy importante para aquellos países y aquellos legisladores fundamentalmente que trabajan este tipo de temas poder contar con una definición. A nosotros nos costó muchísimo trabajo encontrarla en el año 19 y después perfeccionarla, porque lo otro que nos pasó es que todo lo que hicimos en el 19 no estaba tan bien como creemos que está ahora, que no creemos que esté tan bien. Muchas gracias. Para altos esto, para gente. Yo soy más bien petizo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer término, quiero agradecer al CEDAF, puntualmente en cabeza de la doctora Silvia Nona, la posibilidad de estar aquí compartiendo esta mesa. La verdad que es un verdadero honor, también un poco nervioso porque no, digamos, aquí hay gente especialistas, o sea que lo que uno dice acá también hay una vara alta, y entonces uno va a intentar decir alguna cosa, ensayar, sobre todo acá, mi primer profesor de la Facultad de Derecho, tengo acá el honor también de sentarme, así que también es otro elemento más para estar un poco tenso, así que bueno, me siento como en el examen. Pero a mí me gustaría, digamos, antes de plantear algunas consideraciones respecto del ecocidio que traje aquí, quería retomar, gracias, quería retomar algunos puntos que había dejado la diputada. Me parece que, digamos, en la Argentina, por ejemplo, creo que la cuestión del interés público, digamos, y sobre todo desde una mirada del derecho
ambiental, me parece que uno hace un recorrido que va, si se quiere, desde Catán en adelante, y ahí es donde me parece que la sociedad civil ha hecho un esfuerzo muy grande para llevar adelante las causas de protección ambiental, y me parece que con el resurgir de la reforma constitucional, digamos, y la introducción de la autonomía del Ministerio Público, para que todos sepan, soy fiscal, entonces eso hace que de alguna manera tenga alguna mirada sesgada, si se quiere, desde mi actividad profesional. Me parece que y sobre todo con las modificaciones del sistema procesal, al sistema acusatorio, allí me parece que los fiscales debemos o deberíamos tener, y los ministerios públicos en general, deberían tener sobre sí, digamos, unos criterios de política criminal, aunque sea, y un poco tomando la experiencia aquí del amigo de Chile, ¿no?, donde a veces, sin tener todas las herramientas normativas necesarias, a veces con las que tenemos podemos hacer algunas cosas. Es decir, la ausencia de la norma perfecta, obviamente si la tenemos, muchísimo mejor, porque obviamente que no hay mucho que decir, pero frente a esa ausencia, a veces con un poco de ingenio y pasión y obviamente teniendo, digamos, como horizonte la protección del ambiente, me parece que por ahí va la cosa. Pero bueno, dicho esto, voy a pasar a leer algunas consideraciones esencialmente vinculadas con la idea del crimen ambiental y cómo en el marco del Estatuto de Roma, sin estar, digamos, incluido expresamente, podríamos pensar su aplicación. Y esto dice así. Como dijera alguna vez Frederick Jameson, hoy parece más fácil imaginar el mundo que el fin del capitalismo. Y esto no puede evidenciarse mejor que con la innumerable serie de informes y estudios científicos que continuamente hacen referencia a un cambio significativo del clima, de incrementos de incendios, lluvias u otras alteraciones en nuestra biodiversidad. Los efectos globales del cambio climático se desprenden en los recurrentes informes que da a conocer el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el Panel Climático de Naciones Unidas. Lo señalado evidencia un claro síntoma que no termina de ser admitido por las grandes potencias, y es el siguiente: la producción de bienes y servicios empieza a tener un techo en que su cotidiana indiferencia contrasta de manera inversamente proporcional a los efectos devastadores en nuestra biosfera. En este contexto, ha dado lugar a una crisis ambiental de tales dimensiones que afecta gravemente a la paz, a la seguridad y el bienestar de la humanidad. Así, por un lado, tenemos un poder legislativo que dicta normativas de protección ambiental y, por otro, uno que debería aplicarlas, pero los gobiernos advierten impotentes en desenvolver sus obligaciones de manera eficiente. De esta manera, el Poder Judicial o los organismos de justicia han sido, en muchos casos, los actores preponderantes que actúan en la defensa del ambiente, y en muchos casos, lamentablemente, dicha actuación tiene su ocurrencia luego de que el daño ambiental ya es una situación manifiesta o, peor incluso, planetarios. Los graves daños contra el medio ambiente han sido objeto de preocupación por parte de la comunidad internacional desde épocas, digamos, por allá por los finales del siglo XIX, mediante acuerdos regionales, luego, posteriormente, algunos globales en la protección de fauna, y luego, como dijo la diputada, a partir de Estocolmo de 1972, la comunidad internacional ha puesto a las agendas de Naciones Unidas los problemas ambientales planetarios, de tal forma que el derecho internacional comienza de manera paulatina a dar algunas respuestas para poder paliar los efectos de la actividad humana que saquean la naturaleza y modifican el clima. Esta situación ha generado que desde hace algunos años el concepto de ecocidio haya comenzado a aparecer de manera gradual, pero incesante en los debates de la sociedad civil y en las redes sociales. Ya se ha utilizado como un concepto para caracterizar hechos de gran impacto en el ambiente o también para categorías a ser incorporado en el Estatuto de Roma como el quinto crimen entre la Corte Penal Internacional. En la actualidad, los graves daños al medio ambiente son causados en una proporción relevante por personas jurídicas, empresas, naciones, las cuales podrían constituirse y asimilarse a los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional. Es evidente que una porción relevante de los crímenes internacionales van acompañados de impactos ambientales causados en el marco de actividades empresariales. Sin embargo, los crímenes ambientales no han encontrado una cabida en el derecho penal internacional para activar la jurisdicción de la Corte, salvo en la modalidad de crímenes de guerra expresamente consignados en el artículo 8.2b cuarto del Estatuto de Roma.
Es de recordar que en los juicios de Nuremberg no se interpusieron cargos a los graves daños ambientales causados por la Segunda Guerra Mundial, lo que dio como resultado que los principios de Nuremberg de 1950 no incluyeran referencias expresas a estos daños ambientales, ya que necesitaron algunos años después de la Segunda Guerra Mundial para que el ambiente se apoltronara como un concepto jurídico. Frente al incremento exponencial de los riesgos señalados desde la década de los 50 y 60, surge por primera vez el concepto de ecocidio y que es utilizado para referirse a los episodios de destrucción masiva del medio ambiente durante los tiempos de guerra, principalmente en aquellos ocurridos durante las guerras del sudoeste asiático. Por ello, el ecocidio ha estado asociado a los debates de la aplicación y ampliación de la Convención sobre Genocidio en 1948. No obstante, el ámbito de aplicación del ecocidio se ha extendido dado a la gran mayoría de los graves casos e irreversibles al ambiente, los cuales no son causados en el contexto de conflictos armados, sino más bien en el marco de actividades legales que se realizan en tiempo de paz. Así, en 1972, durante la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, se hizo referencia al ecocidio en el discurso inaugural del entonces primer ministro sueco, Olof Palme, y un año más tarde, en el seno de las Naciones Unidas, se presentó un proyecto de convenio sobre el ecocidio que no llegó a ver la luz. Desde entonces, la Comisión de Derecho Internacional, junto con la doctrina, no han cesado en insistir en el reconocimiento del ecocidio como el quinto crimen internacional. Las observaciones de la Comisión de Derecho Internacional, específicamente, y el desarrollo del soft law internacional, muestran que, en efecto, sí podría y debería hablarse hoy de normas imperativas referidas al cuidado del medio ambiente, que se evidencian en una asunción de responsabilidad internacional por parte de los Estados y que incluso permitan, más allá del artículo 26 de la Convención de Viena de 1969, exigir la implementación de acciones y mecanismos que garanticen el derecho a la vida de todos los seres humanos del planeta. Durante los trabajos preparatorios del proyecto del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, a cargo de la Comisión de Derecho Internacional, los Estados tuvieron la oportunidad de discutir ampliamente los crímenes internacionales ambientales. En el proyecto del Código de 1991 incluía en un artículo 26 una disposición autónoma sobre los daños internacionales y graves contra el medio ambiente que establecía: el que intencionalmente cause daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural u ordene que sean causados tales daños será condenado después de ser reconocido culpable. La disposición autónoma de los crímenes finalmente desapareció del texto definitivo del proyecto del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad y la Humanidad de 1996, no solo por ir más allá del marco establecido en Nuremberg, sino también por la falta de apoyo por parte de los gobiernos, algo que también señalaba reflexivamente la diputada. Para ello es necesario pensar sobre los actuales crímenes reconocidos por el derecho penal internacional, que pueden tener consecuencias en el ambiente, o bien a través de reformas sustantivas a las disposiciones del Estatuto de Roma para la inclusión de un quinto crimen internacional, como es el del ecocidio. A los fines de poder investigar y sancionar la cantidad de los innumerables hechos que atentan al ambiente con las actuales categorías que hoy se encuentran presentes en el Estatuto de Roma, pueden tomarse con algún criterio extensivo para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia para investigar y enjuiciar las conductas que afectan al medio ambiente, que son el crimen de genocidio, incorporado en el artículo 6, y los crímenes de lesa humanidad en el artículo 7. En relación con el crimen de genocidio, la doctrina considera que la Corte Penal Internacional es competente para conocer en conductas que afectan al medio ambiente cuando son cometidas con la intención de someter intencionalmente a un grupo a condiciones de la existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Esto implica actos que priven a las personas de los recursos indispensables para su supervivencia o la expulsión sistemática de sus hogares. En relación entre las conductas que afectan al ambiente y el genocidio, es más evidente en los casos de ciertas comunidades y pueblos indígenas que dependen directamente de su medio natural, de tal manera que cualquier posible alteración grave pone en riesgo su existencia. En este sentido es conocido el caso de países o comunidades que viven en una isla y en donde el incremento del nivel del mar implica un impacto directo en su subsistencia. Por ejemplo, cuando en febrero del 2016, el caso de Ioane Teitoa, que es el ciudadano de un país, de una nación muy chiquita del Pacífico, que se llama Kiribati,
que denunció al gobierno de Nueva Zelanda ante el Comité de Derechos Humanos, tras rechazarse su petición de asilo como refugiado ambiental. Y si bien el comité no halló, en este caso por la deportación que había sido ilegal, pero que, entendiendo que el accionante no corría peligro, reconoció que el cambio climático suponía una grave amenaza para el derecho de la vida y por consiguiente las personas responsables en decidir sobre estas impugnaciones deben tener en cuenta ello al momento de examinarlas, poniendo un poco también en punto esta idea de que el derecho humano al ambiente es claramente un elemento consustancial con lo que estamos hablando. En referencia con los crímenes de lesa humanidad, los daños y la degradación del medio ambiente pueden ser considerados como un mecanismo de traslado forzoso para una población determinada. Esto teniendo en cuenta que los actos que constituyen el crimen de lesa humanidad no se limitan a la fuerza física, sino que pueden incluir la amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, a la intimidación, etc. En este sentido, piénsese la degradación ambiental causada por un vertido sistemático de derechos tóxicos o derrame o fuga de sustancias peligrosas de actividades económicas que pueden generar en un entorno de coacción que cause el desplazamiento forzado de estas personas afectadas sin motivo autorizado por el derecho internacional. Esta conducta considero que puede constituir un crimen de lesa humanidad de conformidad con lo establecido en el artículo 1.i del Estatuto de Roma. Finalmente, este artículo 7 del Estatuto contiene a su vez una disposición flexible que incluye otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Las conductas que afectan al medio ambiente y que forman parte de un ataque generalizado sistemático en contra de una población pueden entenderse como actos similares. Por ejemplo, la implementación de una política que pretenda causar un gran sufrimiento a la población e eliminarla de una determinada área geográfica. Ahora bien, conforme lo desarrollado, las graves consecuencias que generan en las poblaciones actuales y futuras los ilícitos ambientales, que como ya se ha dicho, condenan a vastos sectores de la población, ya sea tomar medidas de mitigación o incluso migrar de sus pueblos de origen, considero que es una inclusión que cumple con el criterio de gravedad de los crímenes internacionales. En este sentido, solo tengo unos 4 minutos y voy a intentar señalar algo más. Debemos recordar, a partir del año 2020, 2021, 2022, los distintos pronunciamientos y hace pocos meses atrás en Estados Unidos, a partir de acciones por parte de grupos de jóvenes que, accionan por las consecuencias del cambio climático, ya sea en Holanda o en Estados Unidos recientemente, y también, en Alemania, esta idea, del compromiso de las generaciones futuras y la ausencia de mecanismos de protección por parte de Estados resulta ser evidentes. En este sentido, el amplio reconocimiento de la estrecha relación entre el medio ambiente y los derechos humanos en la doctrina y jurisprudencia internacional justifica la intervención del sistema de justicia penal internacional, ya que un medio ambiente sano constituye una precondición necesaria para el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos. En este sentido, hay muchos informes que vinculan el tema de derechos humanos y ambiente. Solo me quiero referir, a uno muy puntualmente, que es la Declaración sobre Derechos Humanos y Cambio Climático del 16 de septiembre del 2019, que ha sido emitido por 5 de los 9 órganos de los Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para decirlo sencillamente, dice: la falta de medidas para prevenir el daño previsible a los derechos humanos causados por el cambio climático o para regular las actividades que contribuyen a dicho daño podría constituir una violación a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Entonces, con esto quiero concluir, ya que voy terminando. Las bases y principios del derecho penal internacional tienen como finalidad brindar protección a aquellos bienes jurídicos del mayor valor para la comunidad internacional. El derecho internacional está expandiéndose en relación directa con el proceso de mundialización. Si bien el Estatuto de Roma ordenó y definió los crímenes internacionales de un modo claro y definitivo, esta materia está en evolución, ya que el propio Estatuto, en su artículo 22, inciso 3, ha dejado abierta la posibilidad de incorporar otros delitos internacionales como crímenes que respondan a las necesidades coyunturales en pro de la defensa de los bienes jurídicos de mayor trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. El medio ambiente constituye un valor esencial y vital para los seres humanos e incluso para las generaciones futuras. De allí que esté legitimado para ser considerado un bien jurídico autónomo e independiente, merecedor de la intervención del ius puniendi
y esto es debido a que el derecho penal es la última ratio en la protección de bienes jurídicos, por lo que con más razón se legitima su intervención cuando se está ante valores que afectan a toda una colectividad. Es todo. Muchas gracias, Matías. No rompamos nada. No rompemos nada, doctor. Suyo el micrófono. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y todas. Me sumo a los agradecimientos que han formulado los colegas por la obvia relevancia que tiene esta discusión, este debate sobre un tema que es obviamente acuciante. Hay muchísimos aspectos que se podrían tocar. Yo voy a tratar de mencionar algunas vertientes un tanto diferentes. Y en particular, no cabe duda que el ecocidio como hecho existe, es una realidad. Su aprehensión jurídica es otra cosa. Y como estamos en la Argentina y estamos llamados a discutir si podemos participar de este proceso de configuración del tipo penal internacional, me gustaría citar 4 antecedentes de nuestra patria, o provenientes de nuestra patria, muy diferentes o de diferentes vertientes que apuntan a eso. Y 4 meses antes de la conferencia de Estocolmo, en febrero de 1972, está el mensaje ambiental del general Perón a los pueblos y gobiernos del mundo, del cual voy a leer unas pocas líneas, y que mantiene, y yo pretendo que se lea con prescindencia de prejuicios ideológicos, inclusive lo menciona, después de hablar de la Guerra Fría, o mencionar, dice, un peligro mayor que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia, nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo estrictamente ideológico, político, que superan las divisiones partidarias o ideológicas, y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y de la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. Casi simultáneamente, porque este libro fue escrito, según lo dice su propio autor, sus primeros capítulos fueron escritos en esa época cuando se dio el boicot petrolero de la OPEP, 1973, el gran biólogo argentino, profesor de biología marina, Enrique Balech, escribió este libro, Geocidio, sinónimo, la destrucción del planeta, que tiene una bibliografía apabullante y razonamientos que vienen absolutamente en convergencia de todo lo que estamos hablando aquí. Editado formalmente en 1978, insisto, fue escrito por su primera parte antes de 1974. Y en 1978, en el número 1, página 1 de la revista Pensamiento Penal, un maestro de esta casa, al que hemos perdido hace unos años, el profesor David Bagún, escribió el primer artículo doctrinario, profundo, más allá de algunos atisbos que había de otras fuentes, sobre política criminal y medio ambiente, donde planteaba que la búsqueda de una respuesta penal en la República Argentina, aunque hacía una referencia también a aspectos globales, y lo hacía en la época de la dictadura, con algunos párrafos que podrían haberle costado la vida, requería previamente tener un ordenamiento básico para que la última ratio, el palo, el garrote del derecho penal, tuviese
la aplicación restringida de última que todos sostenemos o a veces declamamos. Y la última referencia, mucho más moderna, pero también valiosa, es de un querido colega, aunque no era abogado, gran ambientalista que perdimos hace menos de un año, Antonio Brailovsky, Helio para los cercanos, con el cual en esta misma casa polemizamos alguna vez. Y él decía, como se dijo ayer y se dijo hoy, que si le ponemos una pena al que mata envenenando, tenemos que hacer lo propio con el que produce efectos similares contaminando o lesionando la naturaleza. Mi postura es que no es lo mismo. Mi postura es que el derecho penal ambiental, sobre el cual vengo trabajando hace más de 35 años y por impulso, esto siempre lo menciono porque así fue, por el empujón del maestro Baigún, tiene características que inclusive lo diferencian de otras vertientes del llamado derecho penal de la realidad socioeconómica o económica, o como quieran, el especial, lo dicen otros. Pero esto no quita que tengamos una necesidad fuerte de implementar normas penales ambientales. Yo lo que discrepo es que podamos injertarle al Código Penal un capítulo de tipos ambientales. Nuestro Código Penal ya tiene 102 años, ha sufrido más de 1.100 reformas puntuales. Si ustedes toman un ejemplar del Código se van a encontrar que la publicación tiene un 80% de las leyes penales especiales y el Código en sí ocupa un porcentaje mucho más bajo. Y sí es, como muy bien ha dicho la diputada, necesaria una reforma integral. Antes de los proyectos que tienen estado parlamentario, está el de 2004-2006, el de 2013, que tuvo la virtud de que fue la confluencia de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, algunas de signos muy opuestos, y hubo una coincidencia más del 90%, una gran oportunidad para que sus colegas hubiesen podido tratarlo, quedó bloqueado, etc. El de 2018 ha perdido vigencia parlamentaria. Sí. También, bueno, así estamos. Y yo, creo ser por lejos el más viejo acá, recuerdo cuando hace 60 años me inicié con el derecho penal, estaba el proyecto Soler, el primer proyecto de reforma integral, por lo menos de lo que tengo en memoria. Bueno, así estamos. Bien. Tengo mis dudas sobre algunos puntos vinculados al proyecto que se nos ha planteado y que con tanto trabajo el panel de expertos ha redactado, pero voy a tratar de no tocar más que alguna referencia para que haya posibilidad de escuchar a la colega y después también alguna pregunta. Pero me preocupa que haya una dirección tan obvia a las personas humanas, como nos llamamos ahora, ya no somos personas sino personas humanas, cuando una inmensa mayoría, como también se ha dicho acá, de los atentados contra el ambiente graves, y sobre todo los de índole fronteriza, agua, son el producto del accionar de personas jurídicas y sobre todo de personas jurídicas de gran complejidad, que entran en la categoría de los delitos de cuello blanco, que hoy en día, en este punto particular, se denominan de cuello verde. Y la realidad es que, sin entrar en la histórica polémica de si se puede o no penar a las personas jurídicas como tales, hoy hay una tendencia fuerte a que sí. Lo que también es cierto es que requieren una formulación de un sistema, de una teoría del delito propia para las personas jurídicas diferente de las personas humanas. Y este es un tema del cual me libero porque lo dejo a la juventud. Que sean los jóvenes, porque es de enorme complejidad. Pero me parece que es un punto donde
la propuesta tiene sus dificultades. También expresamente se menciona que se ha optado por un criterio ecocéntrico para diferenciarlo del que antropocéntrico, y a mí me parece que la mayoría de la doctrina especializada ha puesto el acento en que los modelos ecocéntricos tienden a requerir una abrumadora trama de normas no penales, administrativas, etcétera, con lo cual en muchísimos casos se transforma los tipos penales de mera desobediencia o contradicción con ese tipo de normas. Y, como ha sostenido algún experto, por ejemplo el profesor Müller-Tuchfeld, sobre el derecho penal ambiental alemán vigente, uno de los pioneros de eso, dice: yo postulo la abolición del derecho penal del medio ambiente, no porque no funcione, sino porque funciona, y funciona hacia la bagatela, hacia lo de menor cuantía, y las grandes agresiones al ambiente son amparadas por el predominio de los criterios extractivistas, de economía pronta, etc. Bien, sin llegar a tanto, parecería que hay que encontrar un punto de equilibrio. Voy a hacer apenas tirar la provocación para no extenderme demasiado en ese sentido. Y voy a tratar de mechar en lo que la doctora Nona le preguntaba al doctor Lledó esta tarde sobre los tiempos. Y creo que acá el raconto que ha hecho el colega ha sido impecable, pero que nos encontramos con una situación particular. Acá hay una ecuación entre la urgencia, esa urgencia absolutamente a la vista para cualquiera que razone sobre cuál es la situación del planeta en este momento histórico, y esos tiempos obvios de elaboración de normas, de acuerdo de gobiernos, sin olvidar esto que también aquí se ha planteado, la postura negativa de algunas de las más grandes potencias. Leía el otro día un comentario muy interesante sobre el debate de los candidatos, los 8 candidatos republicanos que se presentaron. Hay uno muy notorio que se da por ganador, que no participó del debate. Ninguno de esos 8 candidatos reconoce el cambio climático. Y esto no es más que una postura absolutamente ideológica, cerril, ultramontana, ustedes pongan el calificativo que quieran. Entonces, es difícil concebir que ese acuerdo de naciones se va a lograr en tiempos más o menos cortos. Menciono una experiencia personal. En el año 2010 participamos con el profesor Javier De Luca, también de esta casa, de un simposio internacional en Siracusa, Italia, para la elaboración. Éramos representantes de unos 15 países, la mayoría provenientes del sistema continental europeo, la elaboración de un documento que fue enviado al Congreso de Naciones Unidas sobre Derecho Penal y Delincuencia. Los nombres cambian a cada rato, no sé cómo se llaman ahora, pero el que se celebró en Salvador de Bahía el mismo año 2010, proponiendo la tipificación de un derecho penal internacional. Ahí está, se ha avanzado. Hay, como se ha dicho aquí, una cantidad de aproximaciones, etcétera, pero ese documento, cuyas metas creo que eran un poco más modestas que lo que aquí venimos debatiendo, ahí quedó. Y eso que había colegas de enorme peso, que eso pasó por varios filtros y que además la Asociación Internacional de Derecho Penal le dio un empuje particular. Entonces, tengo cierto escepticismo sobre los tiempos, y la pregunta es,
qué respuestas jurídicas, como decía hace un rato, cómo podemos tratar de aprehender o de lograr un paliativo, por lo menos desde el punto de vista del derecho penal, que sabemos que no es la solución. Los problemas sociales y más de los de esta índole no se solucionan, y menos con la supuesta varita mágica que viene por la vía de eso que llamamos hoy en día derecho penal simbólico. La norma está, ya está todo solucionado. No, hay que ponerla en práctica, hay que lograr que se ejecute. Hemos escuchado acá algunas palabras harto elocuentes sobre esa problemática, y Baigún la llamaba, y a mí me gustó siempre la expresión, un derecho penal de coartada, no simbólico, de coartada. La coartada de que ya hice y me lavo la mano, Poncio Pilatos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero, yo creo que es necesaria una muy fuerte, lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, articulación entre todas las ramas del derecho, y no solo entre las ramas del derecho, sino sobre las otras formas de respuesta social, aunque no sean jurídicas, como la repulsa, como la actitud negativa, que se articulen. Cuando hago presentaciones uso la imagen de esos grandes distribuidores de tránsito, donde hay una cantidad de rampas, etc. En segundo lugar, también me parece, y ahí esto aparece lo de ecocéntrico y antropocéntrico también ligado, que es muy eficaz el pensar en los primos, como lo llamo yo, del derecho penal ambiental, el derecho de la salud pública, acá también se ha hablado del consumo, el derecho del consumo, el derecho penal por los productos defectuosos, que tienen una incidencia enorme. Creo que Leila mencionaste ese beso, y bueno, ejemplos sobran, y esa articulación. Y después el ir trabajando en los procesos de integración. En el Mercosur tenemos una cantidad de elementos, no los voy a detallar por razones de tiempo, pero que favorecerían que pudiésemos tener un marco penal común, parecido. Europa viene luchando desde hace muchos años, desde las propuestas de Dinamarca, que inclusive hasta frustraron, o estuvieron a punto de frustrar el ingreso de Dinamarca a la Unión Europea cuando se votó el Tratado de Maastricht, por tener un derecho penal, una protección del ambiente a través del derecho penal extendido a todos los países miembros. En 1998 se firmó un tratado, no pudo ser ratificado. En 2003, el Consejo de Europa, y este es un caso de repercusión histórica, el Consejo de Europa dicta una decisión marco donde le impone a los países miembros la transposición de ciertos tipos y normas penales a sus legislaciones internas. Y la Comisión Europea, el otro órgano del sistema de integración, le inicia lo que podríamos llamar entre nosotros una cuestión de competencia, caso único que yo sepa, me corrige cualquier cosa de colega, creo que es el único, le inicia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una acción que los expertos que conocían el tema decían, esto termina en un empate, en una situación así, como la que decían futboleramente, alguien va a tirar la pelota afuera. No, en el 2005 el tribunal anula la decisión marco del Consejo y volvimos para atrás. Entonces, estas dificultades son las que me parece requieren ser tenidas en cuenta, lo cual no nos exime de seguir remando en este sentido. Hace un minuto Matías mencionaba el ejemplo de esfuerzos juveniles, etcétera. Una encuesta que leí hoy dice que el 30% de los adultos suizos se sienten motivados por la prédica de esta chica que ya dejó de ser adolescente, Greta Thunberg. Hemos visto el mes pasado el fallo de la jueza
en Montana, con la acción de inconstitucionalidad, que posiblemente la Corte Suprema de Estados Unidos la aplaste, pero este es otro tema, de ese grupo de adolescentes que llevó a su estado por el deterioro y su incidencia en el cambio climático y las emisiones de carbono ante la justicia y logró una sentencia favorable. Bueno, por ese lado podríamos ver de seguir remando. Esto es una utopía y las utopías siempre tienen relación con los tiempos, a veces por la distancia, a veces por la complejidad. Me parece que es bueno, en esta casa se presentó hace poco este libro, Una Constitución para la Tierra, del maestro Ferraioli, donde él parte de la base de que lo que está proponiendo es utópico, pero dice que esto es lo que debería lograr la humanidad si no quiere correr el riesgo de perecer. Estos estudios recientes dicen que en algún momento el género Homo partió de un núcleo que era solo de 1.280 personas hace 900.000 años, y eso se mantuvo aproximadamente sobre 117, 120.000 años, hasta que volvió a expandirse la población. En una de esas tenemos que volver a ese punto y pasan otros 120.000 años antes que recuperemos o se recupere la población del mundo. Yo no soy tan pesimista, pero me parece que hacia eso hay que tender, hacia entender que, como se dijo en el modelo mundial latinoamericano, que adoptó el concepto de ecodesarrollo, que ya venía de las primeras reuniones del PNUMA en los años 74 y 75, su enfoque era o una catástrofe o la creación de una nueva sociedad. Me parece que por ahí vamos. Pero, como para mencionar un último palo negativo, que lo tenía anotado por acá arriba y se me chispoteó, como decía el Chavo, la definición que nació del PNUMA y que fue planteada en la conferencia de Cocoyoc en México en 1974 de ecodesarrollo, la otra cara del ecocidio, la cara positiva, diríamos, fue vetada expresamente por un señor que cumplió hace un poco 100 años, un tal Henry Kissinger, porque expresamente dijo que contravenía los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Digamos que estas son las fuerzas que chocan en este tema, y no quiero ser agorero, pero me pareció que eran, aportar al debate con este toque, comillas, de realismo. No creo, y me pareció muy acertado al escucharlo ayer, que haya un genio del mal que se desvele pensando en cómo destruir el planeta. Más bien se trata de la avidez, de la codicia, del apuro en tener recursos propios a expensas de los demás. No hay un señor Burns como el de los Simpson, ¿no? que ustedes conocen mejor que yo, bueno, me pareció. Pero hay que luchar contra eso. Gracias. ¿Llegarás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Les quiero contar un poco el trabajo que estamos realizando en el DECIT de Ecocidio, que está a cargo de Natalia Barbero. Esta exposición que les intento acercar, que está en proceso aún, así que todos los que quieran luego me pueden escribir, fue conformada por los aportes de Inés Novilla Sarabia, de Gabriel Fava y mío. Nosotros somos el equipo que intentamos... Está un poquito alto, no sé cómo bajarlo. Ahí está.
somos el equipo que se ocupa de plantearnos problemáticas vinculadas al derecho penal y si el derecho penal es la herramienta adecuada para combatir esta clase de crímenes, ¿no? Lo que nosotros venimos viendo a nivel de política criminal es que, parte de lo que acá mencionaba el profesor, se echa mano siempre a la utilización del derecho penal en un sentido expansionista, cada vez más derecho penal, en más partes los digestos jurídicos, sean o no de competencia penal nata, y lo que intentan hacer es o bien la incorporación de nuevas calificaciones penales, o bien el aumento de la sanción o cambio de naturaleza de las sanciones penales por otras más gravosas que las existentes. Ahora bien, cuando se utilizan estas clases de soluciones legislativas, lo que se puede observar es que los estudios a lo largo del tiempo, lejos de evidenciar que los porcentajes en esas tasas de criminalidad disminuyen, tienden a aumentar, ¿no? Esto es una dinámica que se ha visto, por ejemplo, con los secuestros extorsivos, con las cuestiones vinculadas al femicidio, entre otras reformas parciales que, como bien indicaba acá el profesor, podemos observar dentro del Código Penal de la Nación. Entonces, pareciera que prima facie, esta primera solución no sería la adecuada ni para los crímenes ambientales ni para ninguna otra clase del delito. Pero entonces nos preguntamos qué hacemos, porque el Estado tiene que dar una respuesta, porque ha contraído obligaciones internacionales donde esta clase de crímenes no pueden estar dejados impunes. Y ahí nos cuestionamos entonces desde el equipo qué se considera impunidad, qué se considera sanción y qué se considera dar una respuesta adecuada en el marco también de que existen instrumentos internacionales que pregonan por un paradigma nuevo dentro de la justicia, como es la justicia restaurativa o justicia transformadora de los conflictos. Por tanto, como bien indicaban acá mis colegas de panel, lo que se puede observar es que sean crímenes internacionales o sean cuestiones de delitos ordinarios, como hablamos comúnmente los penalistas, la lógica es siempre igual. Criminalizamos a los eslabones bajos de las participaciones criminales. Como bien indica Laura Bohm, que es docente de esta casa de estudios, ella está especializada en macrocriminalidad de conflictos, delitos de cuello blanco y empresas extractivas, en particular graves violaciones a derechos humanos en este sentido. Lo que podemos ver es que la dinámica de esta clase de delitos es muy complicada, son transnacionales, pero además están favorecidas por el accionar deficiente, el accionar defectuoso, el no accionar de un Estado que ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos, por los cuales tiene que velar en su cumplimiento, además de su investigación y dar respuesta a la sociedad, que favorecen o de alguna manera en ese proceso facilitan que se lleguen a cometer, como decía acá la colega de panel, situaciones extremas, eventos extremos, refirió usted, eventos extremos. Entonces, tomo esa denominación para enlazarla con lo que nosotros estamos haciendo y esos eventos extremos de los que parece ocuparse la legislación de naturaleza penal llega tarde en la respuesta a la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa si se genera una contaminación donde ya el territorio no puede ser más habitado o un río se seca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el sistema penal ahí? ¿Sirve que se aplique una pena privativa de la libertad a una persona que va a ser una cadena intermedia o probablemente baja en eslabón de la criminalidad de esa clase de ilícito? Pareciera que no, porque esa población va a sufrir consecuencias inmediatas, duraderas y a largo tiempo, que en principio para el derecho penal tiene severos problemas desde las imputaciones de la dogmática penal, que tanto acuñamos tradicionalmente para poder resolver cuándo hay un delito penal o no lo hay. Entonces esto se relaciona con la teoría de la violencia de Johan Galtung, que es un triángulo, profesor, sociólogo, lo que postula es que el derecho penal debería ser atravesado en el abordaje del diseño de la política pública, que al fin y al cabo es la política criminal, que debe ser entendida de esta manera por el Estado, de manera integral, para no ocuparse simplemente de estas violencias que él denomina visibles. Estas violencias de su triángulo visible es aquello de lo cual nadie duda que efectivamente se ha generado un daño. Si vemos un territorio el cual ya no se puede habitar por la contaminación, ninguno de los presentes diríamos que no hay un daño ambiental. ¿Cómo llegamos a ese evento?
Bueno, lo que postula este autor es que ese evento sale de un caldo de cultivo que se retroalimentan los niveles invisibles de su triángulo, que son las violencias culturales y las violencias estructurales. Estas violencias que en su conjunto llevan a que este conflicto escale en su manera de evolucionar dentro de ese proceso y termine visibilizándose con una consecuencia visible que es un daño. Es por eso que el derecho penal, como política criminal, política pública de un Estado, debería preguntarse cómo poder intervenir en este fenómeno desde las violencias invisibles para evitar regular con sanciones privativas de la libertad como única respuesta que satisfaga a la sociedad en las violencias físicas. Porque cuando llegó a la violencia física, como puede ser un daño ambiental, ya es demasiado tarde. Esto ya lo han dicho autores como por ejemplo Sebastian Gerard, quien ha hablado mucho del daño ambiental y lo ha catalogado en este sentido dentro de las corrientes alemanas como que el derecho penal no parecería ser idóneo en este sentido. Entonces nos preguntamos qué sanción idónea podemos darle. Y ahí aparece la teoría de Pablo Galaín Palermo, que es un investigador de Uruguay que ha realizado estadías varias en el Instituto Max Planck de Alemania, que tiene su tesis doctoral y pregona por la construcción de la reparación como un equivalente funcional de la pena. Esta reparación sería un modo de dar una respuesta satisfactoria a la sociedad. ¿Cómo debería llenarse ese concepto de la reparación para que satisfaga esos derechos que han sido vulnerados y para que además genere una transformación en las víctimas, en la sociedad y también en aquellos que han sido autores del hecho? La justicia restaurativa, como habla el profesor Fava, trata de generar una doble vinculación social. Cuando se genera una ruptura hacia la comunicación normativa del sistema, lo que se está provocando es la desconfianza de la sociedad en la institución vigente del derecho. Por tanto, es indispensable que esté involucrada la comunidad como parte de la solución del conflicto. En macroconflictividades aparece un autor referente en la materia que se llama Lederach, que él habla de intentar llenar estos conceptos de reparaciones transformadoras con las necesidades de las partes que han sido afectadas. Esto es un concepto interesante porque cuando uno toma resoluciones emanadas de sistemas internacionales de derechos humanos, van a poder ver, aunque no de manera taxativa, que hay un catálogo que trata de acercarnos a una definición de lo que son las reparaciones. La creación de un monumento, la difusión de las sentencias en medios de alcance masivos, la creación de escuelas. Ahora, ¿alguien le pregunta a esas víctimas, por ejemplo, de daños ambientales o comunidades originarias que han sido desplazadas de sus territorios, entendiendo el concepto de territorio con la envergadura que representa para una comunidad originaria, si esto efectivamente es una reparación transformadora? Entonces acá este autor lo que postula es la necesidad de que aparezca un facilitador que sea verdaderamente ajeno al conflicto y que acerque a las partes a través de un mapeo de conflicto, que es una herramienta que nos trae Calvo Soler. Ese mapeo de conflictos va a permitir acercarnos al escenario disruptivo y no disolver el conflicto, como decía ya Zaffaroni, sino efectivamente darle una verdadera solución, permitiendo saber qué quieren las partes, qué necesidades tienen, qué pretenden, cómo tendrían paz nuevamente. Esta paz de la que habla la justicia restaurativa que está dentro de la Agenda de Naciones Unidas 2030 en el punto número 16. Entonces esta construcción de la paz tiene que salir no solo del ordenamiento jurídico, sino también de quién ha sido el autor en cualquier grado de participación criminal de ese delito ambiental y también de las víctimas, pero de la comunidad toda, porque al fin y al cabo todos formamos parte de este hábitat, ¿no? Sin él no podemos seguir viviendo. Entonces, esto lo que provocaría sería un lazo comunicacional nuevo que tendería a lograr la visibilización del conflicto, pero sobre todo a empoderar a los actores de ese conflicto en particular. Y cuando digo empoderar a los actores, me refiero
a que estas víctimas que hoy fueron víctimas puedan adquirir una cultura de la paz nueva para la solución de esos conflictos. Y también incluyo a quien fue sujeto activo, victimario de esa criminalidad, para que pueda oficiar de agente de cambio en la comunidad a futuro. Porque al fin y al cabo, las soluciones y los conflictos forman parte de las cosas que hacemos, no hacemos las propias personas. Entonces, esas personas tienen que estar involucradas en la resolución de esos conflictos. Otro tema que se vincula con estas cuestiones que venimos abordando se entrelazan también con otra investigación que nos trae Laura Bohm, que tiene que ver con el delito del mal desarrollo. El delito del mal desarrollo se vincula con una matriz de análisis que tiene que ver con las afectaciones a los derechos humanos en cuanto a si existen o no obstáculos provenientes del Estado que pudieran estar afectados. La acumulación de esos abordajes deficientes por violencias estructurales que imparte el Estado en cualquiera de sus modalidades son las que acumuladas pueden generar graves violaciones a los derechos humanos que pueden darse en supuestos como estos que pueden generar daños ambientales irreparables. Es así entonces que, de acuerdo a la Agenda 2030, hace un tiempo nosotros hicimos una investigación para el bloque de formadores de justicia restaurativa, un bloque de material pedagógico que hay, y lo que postulábamos es un eje de análisis que se llama solución sostenible de conflictos penales. La sostenibilidad de estos conflictos incorpora la variable de análisis emocional en los actores que están siendo afectados, como así también temporales. Esto propone 4 tiempos de análisis para poder reparar a estas víctimas. Una mirada retrospectiva para poder entender el escenario del conflicto, una mirada transcursiva, que es el acompañamiento en esas escuchas activas y procesos montados en ejes de empatía y resiliencia, una mirada proyectiva, que es ese acuerdo, esa concurrencia de voluntades para esa solución, pero fundamentalmente aparece el 4º eje, que es la sostenibilidad del acuerdo, sobre todo en materia ambiental. Cuando ha habido afectación a los derechos humanos, es posible que la causalidad, o en términos normativos, de la imputación objetiva, la concreción de ese resultado en el daño físico, en el daño a la salud en sentido amplio, que evoca la Organización Mundial de la Salud, puede darse temporalmente de manera diferida. Por lo tanto, esta es otra de las herramientas que el equipo del DECIT está tratando de explorar para poder dar algún tipo de solución distinta a la que culturalmente en el ámbito jurídico, al menos en el derecho penal, estamos acostumbrados, que es la utilización del derecho penal como solución mágica para todos los conflictos penales. Por eso, el eje central de nuestra investigación es: ¿el derecho penal es necesariamente indispensable para solucionar esta clase de delitos? ¿O el Estado puede brindar una respuesta que satisfaga internacionalmente las obligaciones contraídas distinta a la naturaleza de la prisión? Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina. Me quedó muy alto esto. Bueno, nos hemos quedado casi sin tiempo. No va a haber tiempo para preguntas. Hemos recorrido muchos temas. Se habló de política pública, se habló de derechos humanos y cambio climático, se habló de la falta de tiempo para la acción, para tomar medidas concretas. El desafío es enorme, es casi abrumador, pero como conclusión yo iba notando de los temas que iban mencionando cada uno, cada una, y la verdad es que todos coincidieron en la necesidad de repensar y de crear una nueva sociedad. En palabras de Ferraioli, quizás utópico, pero ese es un poco el desafío. Si vamos
a pensar algunos de los temas sobre los que se está discutiendo hoy cuando se quiere introducir esta figura de ecocidio, viene de la mano el capítulo de los defensores ambientales, que son quienes se ocupan de defender los derechos, esto que Escazú introduce y que hoy está siendo debatido en Europa también. Entonces, un poco llevarnos todas estas preguntas, seguro va a haber muchas, pero llevarnos estas preguntas para pensar y poner el foco en esta idea de creación de una nueva sociedad. Muchísimas gracias a los expositores. Pido disculpas por las preguntas.